novedades del grupo de música, tipo Backstreet Boys, Cream y todo eso. Y después había una hoja en la que tenían los stickers de ellos, de Backstreet Boys. E tudo que você precisa para começar seu dia bem informado e com essa história de superação, de desafio, né? Para começar bem o seu dia essa quinta-feira com um sol em Joinville. Valeu, minha gente. Bom dia de TBT. Até amanhã, sexta, 7 da manhã cedinho. Valeu, até lá. Otro día por la ciudad de Joinville. Extraño día porque, como se puede ver, está soleado. Nos sorprendió gratamente porque el pronóstico, si bien decía que no iba a llover, no daba soleado. Pero bueno, bienvenido sea. Desde temprano que activamos teníamos una invitación a una radio. Muy lindo momento. Es impresionante cómo mejoré mi portugués o mi caradurez. No sé cuál de las dos, pero bueno, felices en compañía de Moni y Luis, y ahora yendo a conocer quizás el punto más importante turísticamente hablando de la ciudad, el Miranchi de Joinville, acá en el Cerro o Morro, Boavista. Vamos subiendo muy despacito. En realidad la gran parte la hicimos en carro, hasta donde no se puede subir más, y ahora estamos caminando yendo a ver una vista panorámica de esta ciudad. Tuvimos mucha suerte, porque como digo, el clima acompaña. Estas tierras fueron habitadas desde tiempos inmemoriales por distintos grupos indígenas y en la época de la colonización comenzaron a llegar portugueses, los cuales a la vez también trajeron mano de obra esclava, pero en sí nunca instalaron una villa como tal en esta zona. Por otra parte, estas tierras eran parte de la dote que se entregó por el casamiento de la princesa Francisca de Braganza, hija de Pedro II, al casarse con Francisco de Orleans, príncipe de Joinville. Los príncipes nunca pusieron un pie en estas tierras, eso es muy curioso, pero años después vendieron algunas de las leguas a la sociedad colonizadora de Hamburgo, la cual hizo mucha fama de toda la región para atraer inmigrantes europeos. En el año 1851 llegaron los primeros, mayormente alemanes, suizos y noruegos, a estas tierras, las cuales pasaron a llamarse Colonia Doña Francisca, pero poquitos años después ya fueron bautizadas como Joinville, justamente por el príncipe de Joinville, y la ciudad, la verdad, tiene mucha influencia europea, pero mayormente alemana, lo cual se explica por esto. ¿Y por qué estamos aquí? Lo que está detrás mío es la mansión de Joinville, que al día de hoy se ha convertido en el Museo de la Inmigración y Colonización. Originalmente este lugar, que terminó de ser construido en 1870, fue habitado por Francisco Bruistlein, algo así se pronuncia, era el administrador de los bienes del príncipe, y hasta 1990 fue un lugar de residencia, casa de trabajo, pero en 1961 ya el lugar comenzó a tener ciertas
exposiciones temporales justamente relacionadas con la migración de este lugar y bueno, vamos a ir a visitarlo y conocer un poquito más. Todas estas palmeras no son originarias de aquí, sino que cuando se construyó la mansión esta era la parte de adelante y trajeron de Río de Janeiro para darle hacerlo como una calle. Al día de hoy lo llaman Rua das Palmeiras. Mirá las fotos antiguas. No había muy pocas cosas acá, claro. Bueno, ahora sí pasa una calle en el medio entre la Rua das Palmeiras y la mansión, pero en ese momento esta era la entrada. Bien imponente, se imaginan que sería como algo principesco. Esta es la iglesia Santuario Nossa Senhora da Graça, hecha en 1665 y es la iglesia católica más vieja de todo el estado de Santa Catarina. Seguimos aprovechando este día soleado y en esta oportunidad ya por la tarde venimos a visitar la isla de San Francisco do Sul, a unos 50 kilómetros de Joinville, acompañados de Heidi y Walter, anfitriones también de nosotros en la ciudad y amigos de Moni y Luis. Esta que es la ciudad más antigua del estado de Santa Catarina. La historia de São Francisco do Sul se remonta a los tiempos en los cuales la región estaba habitada por el pueblo sambaqui, para luego pasar a ser dominada por indígenas carillós con el correr de los siglos. La historia de su colonización comenzó en 1504 con una expedición francesa que se estableció en el lugar por unos meses.
Unas décadas más tarde, los españoles fundaron un asentamiento en el mismo lugar, y si bien su estancia fue más prolongada, apenas duró 2 años, entre 1553 y 1555. El asentamiento efectivo por parte de los colonizadores europeos recién se consolidó en 1658 con la llegada de Manuel Lourenço de Andrade, quien llevó consigo familias, sirvientes y esclavos, fundando la aldea que, en 1665, se convertiría en una parroquia bajo dominio portugués. De coração, muito obrigada por tudo. Cuidado, né? Foi muita sua ajuda. Que Deus Muito cuide. obrigada. E, ó, cuidado. Sim, também. Muito obrigada. Muito, de verdade. legal com você. Ô, Mônica. Lo mismo digo. Nosotros también gostaríamos ficar mais. Obrigada pelo passo. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Se me gastaron las patadas. La moto que te abandonó ya porque no tenés condiciones. Qué duro que es salir, siempre lo es, ya lo sabemos, pero es algo que no podemos erradicar. La pasamos muy bien, con gente maravillosa. En realidad todavía no nos despedimos, nos están escoltando en moto, haciendo un poco más larga su presencia, pero bueno, hay que salir. Ya hubo varios días de descanso, mayormente gran parte de lluvia. Hubo un clarito ayer y hoy, antes de que vuelvan los días lluviosos, entonces había que aprovechar. Siempre es así, se las pasa bien, entonces los momentos de las despedidas siempre son bastante duros. Por esas colinas. No pasa nada. Aquí es Como peor. es tiene medio complicado y el cambio, por eso paramos por el camino. La mano no te dijo que sí. Gracias. No, por usted, gracias. Gracias por invitarnos, por recibirnos. Cualquier cosa, sabes, llama, por favor. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Son bellísimas personas. No importa dónde estén, aunque estén llegando a Uruguay,
Ok. Hasta allá van a ir, dice. Hasta ahí vamos. Hay mucha gente siempre nos ve a través de dispositivos, pero como verán somos personas comunes. Nos encanta compartir este viaje con la gente, viajan con nosotros, pero este camino a veces nos da la posibilidad de conocerlos personalmente, como es el caso de Luis y Moni. Muchísimas gracias, la verdad que siempre decimos lo más lindo de este viaje. Finalmente llegamos a Joinville y lamentablemente tenemos que irnos, pero es parte del viaje. Sí, bueno, de corazón, chicos, Ya se lo va a vuelve. extrañar. Vamos a volver. La Tiene próxima la vuelta. vamos a hacer un plan para secuestrarlos que no fallen. Joinville está a menos de 1500 kilómetros del norte de Santa Fe. Del norte de Santa Fe. No está muy lejos. Si no vienen, los vamos a ir a buscar. Por eso digo, estamos cerca. Acá está más cerca que irse para el norte, bueno, de Brasil. Los vamos a ir a buscar. Gracias de corazón, sí. Vayan con Dios, Gracias. chicos. Que Gracias. Dios los bendiga, que Dios los tenga en el camino. Adiós. Adiós. De nuevo, Moni, Luis, Heidi, Walter, mil gracias de corazón, de corazón. Ya se lo dijimos 1000 veces, pero nunca sobra. La verdad que nos sentimos muy bendecidos con la gente de nuestro camino y eso hace que las despedidas sean aún más duras, pero hoy de alguna manera no teníamos mucha opción, teníamos que salir a la ruta. Va a ser un día difícil porque es la Federal 101 y entre Joinville y Florianópolis hay mucho tránsito, es muy movimentada como dicen aquí, pero desde mañana en adelante dan varios días de lluvia, fin de semana y por cuestiones de tiempo tampoco podemos evitar subirnos a esta ruta, así que paciencia, que Dios nos acompañe y vamos. Esperamos no aturdirnos mucho porque esa creo que es la peor parte cuando hay mucho camión, que es como que te enloquece. Por suerte tiene banquina. Espero que esté limpia. Que esté limpia, que No es el caso. no voy a decir nada porque capaz. Mirá para abajo por las dos. Apenas pudimos, salimos de la 101 porque más allá de que es transitada, está bastante sucia la banquina y queremos llegar sin ningún percance. Posiblemente este camino, como ven, bien al costado de la playa, sea un poco más lento porque bueno, hay muchas lomas de burro o lombadas como le dicen acá, muchos semáforos, tránsito urbano, pero vamos a ir mucho más tranquilos, unos 20 kilómetros más y llegamos al destino de hoy.
Hoy. Estamos en Gravatá, una de las localidades del municipio Navegantes, en esta casa de playa, propiedad de Heidi y Walter. Nos invitaron a pasar. Muchas gracias nuevamente. Ya vamos a tener tiempo de ir a la playa, que está acá muy cerquita, a tan solo 2 cuadras. Pero llegamos bien cansados, mucho tránsito. Ya está corriendo aire fresco y se nos antojó unos mates, porque había que buscar algo bueno para acompañar los pound de queijo con los que nos mandaron Moni y Luis, que saben que nos gustan mucho. Qué linda manera de terminar la tarde. Sabiendo que ya se está armando tormenta. Un techo para hoy, una linda casita de playa. Gracias a todos los que lo hicieron posible. A descansar. El municipio de Navegantes está fuertemente vinculado a las actividades propias de la costa marítima, como ser la pesca, la actividad portuaria y la industria de la construcción naval. Por otra parte, también es conocido por sus playas, entre las que se destaca la de Gravatá, la cual se caracteriza por su ambiente tranquilo y familiar y por ser una de las playas con más oleajes de la costa de Santa Catarina. Hermoso día de playa. Está lloviendo poquito ahora, pero cuando te quedas mucho tiempo parada abajo te mojas bastante, lo cual en la playa no es un problema en realidad. Mucho menos para todos los surfers que están en el agua. Las banderas están rojas, pero hay muchas olas, así que obviamente que vinieron a aprovecharlo.
está re linda el agua. Está hermosa. Ay, sí. No está fría, está caliente. No, no está fría, está perfecta. Está perfecta. Hoy no solo salió el sol, sino que también es domingo de familia, y al lado de la cabaña de la casa de playa de Heidi Walter vive familia de Heidi, así que nos invitaron a compartir con ellos este domingo, este almuerzo de domingo, como en Argentina. Almuerzo familiar. Nosotros nos adoptan en toda la familia. Tranquilo, o sea. Vai. Se chama anchova. ¿Cómo? O nome do peixe é anchova. Inchova. Anchova. Ah, dice filmar. Começa pelo Santo, Tenemos cameraman. vira eles. Muito obrigado pela hermosa. Perfecto. La compañía.